Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana, por este día que nos has regalado, Señor, nuevamente, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y te agradecemos por eso también. Señor, nosotros no somos perfectos, Señor. Todavía estamos en este proceso de santificación para ser más como tú, Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, a poder estar dispuesto a recibir tu palabra, Señor, y a seguir siendo transformados, Señor, cada día. Gracias por mis hermanos, las personas que están aquí. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, y que este tiempo de adoración, Señor, pueda traerte, Señor, en gloria también. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. ¿Nos ponemos de pie?
Empieza. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor
presencia, Señor, listos para escuchar de ti, Padre. Padre, permítenos, Señor, escucharte el día de hoy, que pongamos de lado, Padre, nuestras ideas, nuestro orgullo, todo lo que hemos traído el día de hoy, Señor, y estemos listos para recibirte a ti, Padre. Fija, Señor, en nuestras vidas qué es lo que tú quieres hacer, Señor. Muéstranos, Padre, lo que estamos haciendo mal, Señor, y que estemos listos para voltear y mirarte, Señor, y recibirte, Padre, el día de hoy. Señor, ayúdanos, Padre. Te pido que cada uno de nosotros que hemos venido con diferentes necesidades, Señor, con diferentes anhelos, con cosas, Padre, que están en nuestras vidas que nos abruman, que nos cargan, Padre, ayúdanos, Señor, a dártelos a ti, Señor, y seguir buscando tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Tú eres quien sacia cada necesidad de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que eres lo único que necesitamos, Señor, que eres tú quien trae vida, Señor, que eres tú quien nos mantiene aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a ti, Padre, a escucharte solo a ti, Señor, que tu Espíritu venga, Padre, y que nos llene esta mañana, Señor. Háblanos, Padre, a través de tu mensaje, Señor. Llena a Pastor Dante con tu Espíritu, Padre. Danos las palabras que necesitamos el día de hoy, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a encontrarte, a estar en tu presencia y a buscarte más que nada en este mundo, Señor. Que seas tú nuestra prioridad, que seas tú a quien anhelamos, Señor, día a día, y que nuestras vidas estén alineadas a ti, Señor, y a tu voluntad. Padre, te necesitamos, Señor, el día de hoy. Ven, Señor, ayúdanos, llénanos de ti, Padre. Tú eres el único que puede suplir estas necesidades. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias por este nuevo día. Gracias por la libertad de estar aquí, Señor, y adorarte. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, check. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro servicio en español. Pónganse cómodos. Bueno, antes de empezar con nuestros anuncios, recuerden mantener sus celulares en silencio, ¿sí? Pónganlos en vibrador. Cualquier dispositivo que cause distracción. Ok. Vamos a ver nuestros anuncios del día de hoy. Recuerden que estamos estudiando el libro de Proverbios, ¿sí? Los miércoles, aquí a las 7 de la noche nos estamos reuniendo. Si es que todos están invitados, son bienvenidos, ¿sí? Estamos viendo un montón de cosas que podemos aplicar en nuestras vidas en distintas áreas. Y qué mejor que con la sabiduría de Dios, ¿no? Que viene la palabra del Señor. Ok, así es que son todos bienvenidos. Y también tenemos estudios bíblicos los viernes a las 7 también, pero tenemos uno en Magdalena, en la casa de Pastor Dante, y otro en San Juan, ¿sí? En la casa de Mark y Brenda, por lo general, es en la casa de Mark y Brenda, pero si están planeando ir por allá, siempre es bueno que pregunten a Mark y Brenda dónde va a ser, porque ya saben que hay veces en las que pues, van a la casa de alguien más, ¿sí? Y el Whatever Night Volleyball. El sábado 20 de enero a las 3 estamos planeando tener el Whatever Night. Perdón, ya saben que es un evento en el que por lo general nos reunimos para pasar un buen momento entre hermanos y hacemos distinto tipo de cosas. Y bueno, esta vez toca voleibol.
Así es que para más información, comuníquense o conversen con Mark, Alex, Valerie. Tengo entendido que están planeando reunirse aquí antes de ir, ¿sí? Para allá. Y de aquí salir como a las 2:50 más o menos. En todo caso, si no pueden venir acá a reunirse con el grupo, pues pueden ir directo allá. Sí, pero para mayor detalle, conversen con Mark y Alex o Valerie. Sí, igual el campo de Marta no está muy lejos, está como 2-3 cuadras de aquí, así es que va a ser fácil ubicar la locación. ¿Ok? Y ya saben que los domingos, antes de iniciar nuestras actividades del día aquí en la iglesia, siempre nos estamos reuniendo para orar por el servicio, orar por nuestro pastor, por nosotros, nuestras necesidades como iglesia, ¿sí? Ya saben que la batalla que tenemos es contra espíritus. Sí, así es que acompáñenos, los motivo a que se reúnan y vengan aquí temprano. 8 de la mañana suena a veces muy temprano un domingo, pero van a ser bien bendecidos. Sí, así es que acompáñenos a orar. Y recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestra página web. Sí, los servicios los subimos al canal de YouTube de los miércoles, también de los domingos, el servicio de inglés y español se están subiendo ahí. Así es que si por ahí hay algo que no han entendido, no sé, alguna distracción fuera y se les pasó algo que el pastor estuvo hablando, pues ahí tienen los videos para volver a verlos cuantas veces quieran durante la semana. Y bueno, después preguntarle las cosas que no hayan entendido, ¿no? ¿Ok? Así es que no se olviden. Sí, y bueno, creo que eso es todo. Sí, sí, eso es todo. Vamos a orar. Estamos viendo el Evangelio de Juan, así es que hay que orar para poder comenzar. Señor, te damos gracias por este día, hermoso día lleno de ti, Señor. Eso es lo que queremos, que sea un día lleno de ti, un día bendecido en el cual tú nos puedas hablar, nos puedas corregir, Señor, dar sabiduría, que seas tú la luz que vino a este mundo y que seas esa luz en nuestras vidas, Señor, como hemos estado viendo. Y te pedimos que el día de hoy uses a nuestro pastor, Señor, que hables a través de él y pues que tu palabra sea escuchada y bien recibida en nuestros corazones por nosotros, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos por las personas que están quizás en camino, Señor, que los traigas aquí con bien y puedan recibir tu mensaje también, Señor. Y que nuestros corazones estén listos para oírte, para recibirte, Señor. Que tengamos corazones humildes en este momento para poder escucharte. Te pedimos todas estas cosas en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas tardes ya con todos. Vamos a ir rápidamente a ver el repaso de lo que vimos la semana pasada. Todavía en el capítulo 8, no lo vamos a poder acabar el día de hoy, pero recordemos que Jesús sigue yendo al templo todos los días a enseñar la palabra de Dios, a enseñar acerca del reino del cielo a todas las personas que se acercan a Él, ¿no? Y es de mucho ánimo ver que estas personas nunca se cansaban de escuchar a Jesús. Iban todos los días a escucharlo, ¿no? No iban al templo y se encontraban con Jesús nuevamente y decían que no hay otro maestro, que no hay alguien que pueda enseñar. Y espero que ustedes tampoco tengan esa actitud cada domingo que vienen, que no hay otra persona aparte, ¿no? Porque al final no es la persona, sino que es el Espíritu Santo el que usa a las personas, ¿no? Así que gloria a Dios por eso. Amén, escuché por ahí. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y Él no está hablando de la luz física, sino que está hablando de la luz espiritual, ¿no? Que cada uno de nosotros necesitamos para nuestras vidas. La necesitamos a Jesús y su palabra para poder caminar esta vida y no caer en pecado, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ya no necesitas, no tienes que caminar en la oscuridad. Jesús también nos mostró que Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba, al cielo, ¿no? Él no estaba perdido, Él no vino acá al mundo a
a averiguar quién era Él. Él sabía exactamente quién era. Cualquiera que quiera conocer a Dios debe conocer a Jesús de manera personal. No hay otra manera. Y los líderes religiosos querían hacerlo a su propia manera. Ellos decían, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero no creo en Jesús. Se estaban contradiciendo, ¿no? Jesús hizo esas informaciones acerca de sí mismo delante de todos. Él dijo que Él era el Mesías, que Él era la luz del mundo, que Él era el pan de vida, que solamente en Él hay salvación, enfrente de todos. Pero aún así nadie pudo arrestarlo. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora, ¿no? Hemos estado viendo a través del Evangelio de Juan de que Dios tiene tiempos perfectos para todo. Y Jesús les dijo a los fariseos que no podían ir a donde Él iba, o sea, al cielo. ¿Por qué? Porque lo rechazaron y se negaron a creerle, ¿no? Él está diciendo, Jesús, la única manera de que tú puedas ser salvo, la única manera de poder ir al cielo es poniendo tu fe en mí, creyendo en mí, pero ustedes están rechazando la única manera de que puedan ser salvos. Jesús también dijo, porque a menos que crean que yo soy quien digo ser, morirán en sus pecados, ¿no? Como 3 veces vimos esta frase, morirán en sus pecados, morirán en sus pecados. Esas no son buenas noticias. Es verdad, pero no son buenas noticias. Las buenas noticias son estas, a menos que crean en Jesús, ¿no? Dice, tu condición es que eres culpable, mereces el castigo eterno, mereces estar separado de Dios por la eternidad, pero a menos que creas en mí, dice Jesús, morirán en sus pecados. Entonces no tiene que ser así, puedes creer en Jesús. Él ha pagado por nuestros pecados, ¿no? Necesitamos tener la misma actitud que Cristo tuvo y complacernos en agradar a Dios con nuestras vidas, ¿no? Para Jesús no era una carga obedecer a su Padre. Él se deleitaba en obedecer. Para Él no había nada mejor que hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Y por último, dejemos que nuestra luz brille y así poder darle la gloria a Dios que Él se merece, ¿no? Con nuestras vidas debemos glorificar a Dios. Con todo lo que hacemos, la gente debe ver a Jesús en nosotros, ¿no? Entonces, acabamos con eso la semana pasada y vamos a seguir el día de hoy con el versículo 31. ¿Alguien necesita una Biblia en español? Ahí levanten la mano si es que necesitan. Si no, estamos finos. Seguimos. 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces el versículo 30 del capítulo el versículo 30 del capítulo 8 de Juan nos dice, ¿no?, que Jesús estaba debatiendo con los líderes religiosos y los fariseos. Pero al final de ese debate, bueno, en realidad los líderes religiosos pensaban que estaban debatiendo a Jesús, pero en realidad ellos no tenían una chance de ganar este debate. Pero Jesús no lo vio como un debate. Jesús lo vio esto como una oportunidad de compartir el evangelio con todas las personas que estaban escuchando, ¿no? Y vemos que al final de esta conversación que tuvieron, en el versículo 30 dice que muchos creyeron en Jesús. Entonces, ahora Jesús se dirige a aquellas personas que acaban de poner su fe en Él. Y les dice, ¿no?, como acabamos de leer, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él en ese momento. Y les dice, ¿no?, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿no? Entonces la idea aquí es que alguien que se vuelve un creyente, viene a Cristo, debe continuar creyendo y permanecer en las enseñanzas de Jesús, las cuales están en la Biblia, la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? Que no basta solamente con creer todo lo que Jesús afirmó ser. O sea, eso son cosas buenas, ¿no?
Pero Jesús mismo dijo, ¿no? Incluso los demonios saben quién soy yo. Ellos creen que yo soy Dios. Para ellos no hay duda. Entonces, como discípulos de Jesús, nosotros debemos permanecer fieles a sus enseñanzas, a su palabra, ¿no? Entonces, en otras palabras, obedecer cuando Él nos habla a través de su palabra. Eso es mantenernos fieles, ¿no? Esas son las, como identificamos a un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es alguien que mantiene su vida, da su vida por Jesús y hace todo lo posible para agradarle. Esa es la definición que tenemos en nuestro programa de discipulado. El primer capítulo habla, ¿no?, de ser un discípulo de Jesús, y nos dice que un discípulo de Jesús está dispuesto a darle toda su vida y hacer todo lo posible para agradarle, ¿no? Eso es lo que es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo se negará a sí mismo, cargará su cruz y seguirá a Jesús. Un verdadero discípulo amará y buscará a Jesús por encima de todo. Un verdadero discípulo sabe que sin Jesús no puede hacer nada, está perdido. Un verdadero discípulo comprometerá toda su vida para conocer a Jesús y también darlo a conocer a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo esto? Este mensaje que Jesús da, no solamente les da a aquellas personas que creyeron en ese momento. Podemos leer esto en tiempo presente, ¿no? De que Jesús está diciendo esto a las personas que creen en Él. Que la evidencia de que nosotros somos sus discípulos es si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Entonces, ¿estamos haciendo esto? El primer punto de esta mañana, de esta tarde ya, es: demostremos que somos verdaderos discípulos de Jesús, o demostramos que somos verdaderos discípulos de Jesús cuando lo seguimos y le obedecemos. Entonces, Jesús sabía que no era suficiente solamente con aceptar quién era Él, sino que eso era el comienzo. La frase que dice aquí, fieles a mis enseñanzas, habla de recibir la palabra de Dios tal y como es. Cuando Jesús dice, ustedes son mis verdaderos discípulos, se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Y cómo nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús? Es cuando recibimos su palabra así tal y como es. Cuando la Biblia nos enseña algo, lo recibimos como verdad, porque es la palabra de Dios. No debemos cambiar lo que la Biblia dice, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que nos encontramos o no nos gusta lo que encontramos. Porque les digo, va a haber momentos donde vamos a encontrarnos en diferentes partes de la Biblia donde las cosas no van a estar tan claras, o de repente no te sientes cómodo con lo que dice, o incluso de repente no estás de acuerdo con esto. Pero mantenerte fiel a las enseñanzas de Jesús es recibir la palabra, te guste o no te guste, porque tú sabes que la palabra de Dios es la autoridad sobre tu vida. Eso es lo que un verdadero discípulo va a hacer, ¿no? Jesús no quiere que estos nuevos creyentes que acaban de poner su fe en Él piensen que solamente aceptando lo que Él decía era suficiente. Jesús les está diciendo, no, ustedes tienen que vivir de tal forma. No es suficiente que ustedes vengan a querer escucharme todos los días. Eso es bueno, pero es mucho más que esto. Eso es solo el comienzo. Si creemos en Jesús, nuestras vidas van a cambiar naturalmente. No tenemos que esforzarnos para eso. Solamente tenemos que buscarlo a Él, mantenernos fieles a sus enseñanzas, no como dice Proverbios, debemos esconder la palabra de Dios, ¿no?, en nuestras vidas, y así adquirir sabiduría para poder vivir una vida que le trae gloria a Dios. Entonces, conocer, creer y aceptar a Jesús impactará la forma en que pensamos.
Romanos nos dice, ¿no?, que debemos renovar nuestra manera de pensar por medio de la palabra de Dios. Entonces, el resultado de creer, permanecer en Jesús y en sus enseñanzas y conocerlo más es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Conoceremos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, ¿no? Está bien, pueden decirlo, Jesús, ¿no? No digan Jesús, ¿no? Jesús es la verdad. Él dijo, ¿no? Y vamos a ver esto, quién sabe, un par de años de repente, capítulo 14. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús no dice: ven, yo te voy a enseñar la verdad. Jesús no dice: ven, yo te voy a enseñar la vida. O ven, yo te voy a enseñar el camino. Dice: no, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, mientras dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios, llegamos a conocer a Jesús más y más y más, ¿no? Es la manera como Dios se hace conocido a nosotros, o se da a conocer a nosotros a través de su palabra. Y todo esto es para nuestro propio beneficio, ¿no? El conocer a Dios no hace que Dios sea más grandioso, hace que nosotros seamos bendecidos. Porque si yo, no es como que Dios está mirando aquí y diciendo: no sé qué haría si Dante no creyera en mí. No, Dios sigue siendo Dios. Y si yo no creo en Dios, entonces ya fui. Pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, el conocer a Dios es un beneficio para nosotros, es esencial y algo bueno, muy bueno para nosotros. Cuando vemos las Escrituras, aprendemos que Jesús promete hacernos libres. Y si tú eres un seguidor de Cristo, sabes que esto es verdad. Sabes que Jesús te ha hecho libre o te ha liberado. Sabes que eso es cierto. Pero ¿libre de qué? ¿Qué dice Romanos 6:20? Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Entonces aquí Pablo nos dice, ¿no?, que nosotros éramos esclavos del pecado, por lo tanto necesitábamos esa libertad. Cuando éramos esclavos del pecado, sí estábamos libres, pero de hacer lo que estaba mal. Como dice acá, éramos libres de la obligación de hacer lo correcto. No teníamos la obligación de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y cuando uno es esclavo del pecado, no busca hacer lo correcto, busca hacer lo que contradice la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia, el resultado de vivir este tipo de vida? Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿cuántas cosas nos avergonzamos y nos arrepentimos de lo que hemos hecho antes del Señor? Muchas, ¿no? De repente a veces tenemos la oportunidad de compartir nuestros testimonios, como se hizo, nuestra historia, ¿no?, de cómo venimos al Señor con otras personas, y no lo contamos con orgullo. No, uno no cuenta: cuando yo, antes de ser cristiano, yo robaba, pero era buen choro porque nunca me agarraban, ¿no? Entonces yo decía, era bravo, pues, ¿no? Y comienza así como a jactarse de lo malo que uno hacía. Esa no es la forma como uno va a compartir. Como dice aquí Pablo, ahora están avergonzados. Ese pecado, esas malas decisiones que tomamos, nos avergüenzan hoy en día. ¿Cuántos están felices de que no todos sabemos todo acerca de todos? Amén, ¿no es cierto? Si ustedes supieran todo acerca de mí, probablemente no estuvieran acá. Pero aquí están las palabras claves. Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer.
tiempo pasado, ¿no? Esas cosas que solíamos hacer nos estaban llevando a la condenación eterna. Como dijo Jesús, morirán en sus pecados. Esa era nuestra condición. La condición de todas las personas antes de Jesús es esta. Todos éramos esclavos del pecado. Pensábamos que éramos libres, ¿no? Pensábamos de que éramos libres de hacer lo que queríamos. Y no nos sentíamos mal, ¿no? Cuando antes de seguir a Cristo, yo hacía lo que yo quería y no me sentía mal. Y hacía cosas horribles y no me sentía mal. Como dice Pablo, no estaba bajo la obligación de hacer lo correcto. Pero yo pensaba en ese momento, soy libre, nadie me puede decir nada, hago lo que se me da la gana y soy feliz. Pero no era así en realidad. Estaba vacío, no tenía una vida con propósito. Era un esclavo del pecado y no lo sabía. Pensaba que era libre, sin embargo, era un títere de Satanás. Satanás me vendió esa mentira de que podía ser libre y hacer lo que quería, alejado de Cristo. Pero aquí, conociendo la verdad de que era un esclavo del pecado, me llevó a hacer otras cosas, ¿no? A buscar de Jesús. No éramos libres, estábamos encadenados y esclavizados por el pecado. Versículo 22 del mismo Romanos dice, pero, aquí es el contraste, aquí es donde cambia todo, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora, nuevamente, hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Qué tal cambio? Este cambio no es algo que tú o yo pudimos haber hecho posible para nosotros mismos. Ninguno de nosotros no pudo haber tenido la habilidad de hacer esto posible. Solamente Jesús pudo hacerlo posible para nosotros, ¿no? Entonces ahora todo ha cambiado. Ahora son libres del poder del pecado. Quiere decir que el pecado no tiene poder contra ti, sobre ti. Jesús nos ha liberado y gloria a Dios por eso. Ahora, Él no nos ha liberado para poder hacer lo que queremos hacer, sino para hacer cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado vida eterna. La libertad que tenemos en Jesús viene con una gran responsabilidad. Hemos sido liberados para seguir y servir a Jesús y también para servir a otras personas, ¿no? Esta libertad es una libertad que se debe usar, no es algo que solamente se posee, no es solamente algo que se tiene. En Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? Libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, esta libertad que Jesús nos ha dado, creo que a veces el cristiano, o como cristiano, cometemos el error de pensar que Dios nos ha liberado para hacer lo que queremos. Pero no es así. Como hemos visto en Romanos, Dios nos ha liberado del pecado para poder vivir para Él. Entonces debemos invertir nuestras vidas, esta nueva vida que tenemos en Cristo, en cosas que llevan a la santidad, enfocados en lo que es eterno. Entonces, pero la pregunta para todos nosotros es, ¿cómo estás usando esa libertad que tienes en Cristo? Porque aquí claramente dice acá,
no la usen de esta forma, úsala de esta forma. Entonces, ¿cómo estás usando esa libertad que Jesús te ha dado? Esa libertad no fue gratis, o sea, es gratis para nosotros, pero le costó la vida a Jesús. ¿Cómo estamos usando esa libertad? ¿La estamos usando para hacer cosas que llevan a la santidad y a la vida eterna? ¿O estamos usando esta libertad para servir a los demás, como nos dice Pablo en Gálatas? ¿O simplemente estamos usando la libertad para complacernos a nosotros mismos? Es exactamente lo que Pablo nos dice acá. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, no lo usen para ustedes mismos. Esta libertad les ha sido dada para que la usen para el reino de Dios, para animar a otras personas, para servir a otras personas. No para nosotros mismos. Dios no nos ha dado esta nueva vida en libertad para servirnos a nosotros mismos. Versículo 33 de Juan 8. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, ¿no? Entonces, Jesús está hablando todavía, ¿no?, con los líderes religiosos, con los fariseos que cuestionan todo lo que Jesús dice, ¿no? Y Jesús está diciendo acá, después de estas palabras asombrosas que Jesús le dice a las personas, ¿no?, después de esta invitación donde Él dice: si ustedes conocen la verdad, entonces serán libres. Los líderes religiosos escucharon estas palabras y no estaban contentos, sino que se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, nosotros no necesitamos nada de ti. No te necesitamos a ti y ni tampoco nada de lo que tú ofreces. No hay nada bueno que tú nos puedas dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendientes de Abraham. Como si eso... Bueno, ellos tenían en su mente, ¿no?, la idea de que porque ellos eran descendientes de Abraham, pensaban que la salvación era automática para ellos, ¿no? O sea, no había nada mejor en el mundo que ser un descendiente de Abraham para los judíos, especialmente para los líderes religiosos, los fariseos. Por eso pensaron, ¿no?, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Como dice ahí, Jesús, nosotros no necesitamos nada. ¿De qué estás hablando que nos quieres liberar, ¿no?, o dar libertad? Ellos no creían que necesitaban ser liberados por ningún motivo. Y incluso le dijeron a Jesús: nunca, ¿no?, como dice aquí, nunca hemos sido esclavos de nadie, dice. ¿Se han olvidado su historia? ¿Qué hay de Egipto, Babilonia, Persia, Siria y ahí mismo Roma? Sin embargo, vemos aquí que estas personas, por su orgullo, no estaban dispuestos a admitir su condición. O sea, Jesús sabía que ellos necesitaban ser liberados del pecado, pero ellos no reconocían esa necesidad. Incluso les dicen, ¿no?, estaban dispuestos a mentirle a Jesús. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, Jesús. Estaban pretendiendo que todo estaba bien. Ellos están diciendo: ¿sabes qué, Jesús? No, basta que nosotros seamos descendientes de Abraham, estamos bien. Somos buenas personas para ser salvos, para ir al cielo.
Pero Jesús no estaba hablando de la esclavitud en un sentido físico, sino espiritual, ¿no? Y aquí Jesús pudo haber respondido de repente como tú o yo pensamos, ¿no? Pudo haber discutido con ellos diciendo, pero ¿y Egipto? ¿Acaso no eran esclavos en Egipto por más de 400 años? Y Babilonia, y Persia, y Siria, y Roma. ¿Acaso se olvidan de que ustedes sí están bajo la opresión? Son prácticamente esclavos. Mientras que estaba entendiendo esta conversación con Jesús, Roma mostraba la autoridad sobre ellos. Porque mientras que tenían esta conversación, seguramente había un soldado romano chequeándolos que todo esté bien. Y ellos estaban ignorando la realidad. La realidad era que ellos sí eran esclavos, eran oprimidos. Pero más que eso, Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Pero no están dispuestos a aceptarlo. Entonces Jesús les dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? La idea aquí no es tanto de repente el que comete pecado ya es un esclavo, ¿no? Porque digo esto porque sabemos que como cristianos todavía vamos a pecar, ¿no es cierto? Lamentablemente todavía pecamos, pero la diferencia es esto, ¿no? De que un cristiano no vive en pecado, no permanece en el pecado. Un cristiano va a pecar, se va a levantar, va a pedir perdón a Dios, va a ser perdonado y se va a alejar de este pecado. Deberíamos tener esa actitud. Pero lo que Jesús está refiriéndose aquí es de cuando alguien peca continuamente, ¿no? De la misma forma, practica el pecado en su vida y no hay arrepentimiento, esa persona es esclavo del pecado, ¿no? Y Jesús es recontra paciente, más paciente que yo con mis hijos, ¿no? Jesús se toma el tiempo de explicar estas cosas a los líderes religiosos. Y no es la primera vez. Y les dice, ¿no? Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Y este es un ejemplo claro. Creo que no necesita mucha explicación, ¿no? De que es cierto, un esclavo vive en una casa por un tiempo determinado, ¿no? Y en los tiempos de Jesús, ¿no? La gente tenía esclavos, pero por ley tú no podías tener el mismo esclavo por más de 7 años, ¿no? Después del 7º año, este esclavo tenía el derecho de ser liberado, a menos que quiera quedarse a ser tu esclavo voluntariamente, ¿no? Pero el punto es ¿no? De que el esclavo no tiene derecho de quedarse en la casa de su amo, ¿no es cierto? Porque es un miembro temporal de la familia. Solamente está ahí por un tiempo. Hoy en día de repente no hay esclavitud, al menos en nuestro país, que sepamos, ¿no es cierto? ¿Nadie tiene un esclavo aquí en su casa? ¿No? Ok. De repente alguien se siente como esclavo en su casa. Mejor no digo más. Bueno, podemos decir que la esclavitud no es algo común que podemos ver de repente en nuestro país, que no vayamos tan lejos. No es tan común, o en realidad es difícil de encontrar a alguien que tenga esclavos, ¿no? Pero el punto aquí, ¿no? La idea que Jesús quiere dar por medio de este ejemplo es que un esclavo, él dice, un esclavo es un miembro de la familia pero que no es para siempre, ¿no? O es alguien que está en la casa de alguien trabajando y en un tiempo se va a ir. Este esclavo no tiene el derecho de ir y decidir por sí mismo, ¿sabes qué? Me voy a quedar en esta casa. No, porque es un esclavo. Al momento que cumpla su trabajo, su tiempo, se va a retirar, se tiene que retirar. No tiene el derecho de quedarse por sí mismo. No puede tomar esa decisión.
Es como si tú contratas a alguien para que haga un trabajo en tu casa, ¿no? Ya sea un gafitero, ¿no? O un albañil, yo qué sé, ¿no? Un electricista. Y viene a tu casa y tú le dices, mira, quiero que hagas este trabajo, bla, 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 y ya está. Y luego termina y tú esperas que se vaya, obviamente, ¿no? Pero imagínate que él venga, ¿no? Está ofreciéndote sus servicios y comienza a ver tu casa y dice, esta casa me gusta. ¿Sabes qué? Creo que me voy a quedar, ¿no? Y dice, más bien, te puedo decir tú, no puede hacer eso, no tiene el derecho de quedarse en contra de la voluntad de sus amos. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. Un esclavo no puede hacer eso. Pero por otro lado, un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Un hijo siempre va a ser un hijo. No importa qué tantas cosas puede hacer, es un hecho, es que él es un hijo y va a ser un miembro permanente de la familia, ¿no? Entonces, la esclavitud que Jesús está hablando aquí es espiritual, ¿no? El esclavo no puede liberarse a sí mismo, es lo que Jesús dice. Pero el hijo puede liberar al esclavo. ¿Y cuál es el punto aquí? Nuevamente, es que Jesús nos está diciendo esto, resumido, es que no podemos liberarnos del pecado. Como esclavos del pecado, no podemos liberarnos nosotros mismos. Un esclavo no puede levantarse al día siguiente y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser esclavo. No, en los tiempos de Jesús, el esclavo no tenía el derecho sobre su vida. Incluso si tú intentabas escaparte, podías morir por ley. Entonces, de eso está hablando Jesús. Ustedes son esclavos del pecado y ustedes no pueden liberarse por sí mismos. Todos éramos esclavos del pecado, pero Jesús es el único que puede salvarnos y liberarnos, ¿no? La esclavitud del pecado es la peor clase de esclavitud. De repente hoy en día no hay esclavitud como de repente hemos visto o hemos leído o hemos visto en las películas, yo qué sé. Pero la esclavitud al pecado es la peor de toda clase de esclavitud. Porque no hay escapatoria de esta. Ni siquiera puedes escaparte de esto, de las consecuencias, muriendo. Pero Jesús dijo, ¿no? El Hijo de Dios, Él nos libera para que podamos reconciliarnos con Dios Padre. Jesús fue muy claro con los líderes religiosos, con los fariseos y con todos los que lo escuchaban. Y este punto es lo que aprendemos de ahí, ¿no? Que solo Jesús tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que ven a Jesús y experimenta la verdadera libertad. No la libertad que los líderes religiosos pensaron tener o imaginaban tener, o alguien que es esclavo del pecado piensa tener. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, como les dije hace un momento, hermanos? ¿Cuántos de nosotros pensó que antes de venir a Cristo era libre de hacer lo que quería? Pero en realidad estábamos siendo estafados por Satanás. No éramos libres, éramos esclavos. Entonces aquí nos dice claramente Jesús, ustedes son esclavos, pero yo los puedo hacer libre, ¿no? Si tú supieras, o si alguien supiera que es esclavo de algo o de alguien, ¿no le gustaría ser libre? Por supuesto que sí. Y la Biblia dice que si tú no eres un seguidor de Cristo, entonces eres un esclavo del pecado. Pero no tienes que quedarte ahí, no tienes que terminar así. Jesús te está llamando porque quiere hacerte libre. La pregunta es si tú quieres esa libertad. Mi consejo es que no seas como los líderes religiosos que pensaron ser libres cuando no lo eran
y pensaban que no necesitaban nada de Jesús, cuando en realidad sí lo necesitaban. Alejados de Jesús, nada podemos hacer. Versículo 37 de Juan 8. Dice: claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Interesante estas palabras de Jesús, ¿no? Jesús primeramente reconoce, cuando ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, Jesús dice, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Él no niega este hecho. Estas personas, estos líderes religiosos, los judíos, eran descendientes de Abraham, pero de una manera genética nada más. Por la forma en que vivían, ellos no demostraban que tenían a Abraham como su padre espiritual. Y por eso es que Jesús les está preguntando esto, o les está diciendo esto. Jesús incluso les dice, ¿no?, ¿cuáles eran sus intenciones? Dice, yo me doy cuenta que ustedes sí son descendientes de Abraham, pero solamente genéticamente. Porque algunos de ustedes incluso están procurando matarme. Ustedes están intentando matarme. Porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Entonces, ¿qué significa esto? No, siguiendo el contexto que tenemos aquí en la historia, Jesús está diciendo, ustedes no se parecen, son descendientes de Abraham genéticamente, pero en lo espiritual ustedes no son para nada como Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a Dios. Abraham obedecía la palabra de Dios. ¿Era perfecto? No. Pero su deseo era obedecer a Dios. Entonces ustedes no son como Abraham, porque ustedes me rechazan a mí y rechazan mis palabras. Se rehúsan a creer en mí. Y su rechazo no solamente quedó ahí. No es que los líderes religiosos estaban en desacuerdo con Jesús y ahí acabó, sino que fue más allá. Ellos incluso quisieron hasta matar a Jesús. Y te das cuenta, ¿no?, qué tan malvado no era su corazón, no, sus corazones y sus mentes. Ellos no estaban de acuerdo con Jesús y querían matarlo. Eso no es normal. Cuando tú tienes una conversación con alguien que tiene diferencias contigo, que no está de acuerdo contigo, y terminas sabiendo que piensa diferente a ti, ¿quieres matarlo? Espero que todos digan no. No me digas, no, pastor, si tú supieras las discusiones que tengo con mi esposo después que termino, lo quiero ahorcar, ¿no? Pero así estaban los líderes religiosos. Veían que escuchaban a Jesús, no estaban de acuerdo y no dijeron, bueno, no estamos de acuerdo, ya nunca más voy a hablar de ese tema, ¿no? No, dijeron, no estoy de acuerdo, te voy a matar. Esto era prácticamente lo que estaban haciendo. No solamente quedó en rechazarlo, sino que buscaron hasta matarlo. Y Jesús les está diciendo esto claramente, ¿no? Algunos de ustedes están procurando matarme porque rechazan mi mensaje en su corazón. No tienen espacio, no hacen espacio en sus vidas para mi mensaje, ¿no? Luego Jesús dice, ¿no?, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. Y esta es una de las frases que Jesús ha estado diciendo varias veces, ¿no? Jesús ha estado diciendo, solo hago lo que hace mi Padre. Solo digo lo que oigo de mi Padre. Y aquí una vez más, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, ¿no? La idea es clara. Jesús está diciendo aquí que Él quiere hacer todo conforme a la voluntad de su Padre. Lo que Él ve, lo que Él oye, lo que Él
lo que Él hace, lo que Él dice. Todo tiene que estar sincronizado con su Padre. Porque Él no vino a hacer su propia voluntad, como hemos visto varias veces en estos capítulos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿no? En Juan 6:38, uno de los lugares donde Jesús dice: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, ¿no? Entonces todo lo que Él hacía era lo que el Padre quería. Entonces nosotros, tú y yo, ¿no? Asegúrate de que lo que dices, oyes, haces y ves proviene del Señor y no de ti mismo. Para Jesús era tan importante que todo lo que Él veía, oía, hacía y decía era lo que el Padre le enseñaba. Dios Padre también quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que nosotros lo escuchemos. Hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Digamos lo que Él quiere que digamos y vayamos donde Él quiere que nosotros vayamos. Todos en esta relación íntima que podemos tener con Jesús. Es como si Jesús les estuviera diciendo a ellos, ¿no? Yo les he dicho todo esto todo el tiempo. Yo solamente hago lo que mi Padre quiere que yo haga. Pero por otro lado, pero usted, acá le deja claro entonces, ¿no? Yo hago lo que mi Padre me dice, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Y Jesús con estas palabras les está diciendo a los líderes religiosos y fariseos que ellos no tienen el mismo Padre que Jesús. Aquí y los líderes religiosos están pensando, ¿no?, que ellos conocían a Dios, que ellos seguían a Dios al pie de la letra. Pero Jesús, Dios mismo, les dice: tú y yo no tenemos el mismo Padre. Eso les habrá dolido a los líderes religiosos, porque ellos pensaban que ellos eran las personas más cercanas a Dios, ¿no? Y ellos decían: no, pero nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Dios habló claramente con Abraham, nosotros somos sus descendientes. Pero aquí Jesús le dice: tú no eres, no, tú y yo no tenemos el mismo Padre. Y Jesús les está diciendo que ser un descendiente de Abraham no te convierte en un hijo de Abraham. Hablando de la fe. Entonces, ¿quién es su Padre? ¿Quién es el verdadero Padre de estas personas en el contexto, ¿no?, de los líderes religiosos y los fariseos? Versículo 39 de Juan 8. Nuestro Padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así, ¿no? Entonces aquí es como que están diciendo, no, teniendo esta discusión de que nuestro padre es Abraham. Jesús dice: no, no lo es. No, sí lo es. No, sí, no lo es. Sí lo es, ¿no? Y es interesante, ¿no?, cómo es que Jesús le dice: no, Él no es tu Padre. ¿Se acuerdan la semana pasada que los líderes religiosos también le preguntaron a Jesús: ¿quién es tu Padre? Pero no fue solamente para saber, sino que querían insultar a Jesús diciendo, ¿no?, ¿acaso sabes quién es tu Padre, Jesús? Y aquí Jesús les está diciendo: no, la pregunta es: ¿sabes quién es tu Padre? Porque yo sí sé quién es mi Padre, Jesús dice, pero tú no sabes quién es el tuyo. Entonces, una vez más,
que los líderes religiosos dicen, nuestro padre es Abraham, Jesús, ¿acaso no me escuchas? ¿Eres sordo? ¿O qué cosa? ¿Qué tienes? Nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, no, no lo es. Ellos decían, Jesús, nosotros sabemos quiénes somos y quién es nuestro padre. Estaban 100% convencidos de que Abraham era su padre. Pero Jesús les dijo, no, él no es tu padre. Y te voy a decir por qué Abraham no es tu padre, es lo que les está diciendo. Porque si realmente fueran hijos de Abraham, entonces seguirían su ejemplo. ¿Y qué ejemplo les dejó Abraham a seguir? Porque lo que ellos están haciendo están tratando de matar a Jesús, no porque Jesús rompió la ley, sino, como dijo Jesús, porque les dije la verdad. Él les está diciendo a todos, todos son esclavos del pecado, todos necesitan al Hijo de Dios, al Mesías. Yo soy el único que puede darles vida eterna. Les estoy diciendo la verdad. Van a morir en sus pecados a menos que crean en mí. Esa es la verdad. Y cuando ustedes escuchan la verdad, su respuesta es, vamos a matarlo. No querían oír a Jesús. Y Jesús le dice, Abraham nunca hizo algo así. Por eso es que Abraham no es su padre. Es algo inconsistente lo que ustedes están diciendo. Pueden ser descendientes de Abraham, pero Abraham realmente no es su padre porque ustedes no hacen lo que Abraham hizo. Abraham nunca hizo eso, nunca hizo algo así. Porque Abraham no rechazó a Dios. Abraham lo siguió incluso cuando no sabía hacia dónde iba a ir. Abraham creyó en Dios y en sus promesas, incluso estaba a punto de sacrificar a su propio hijo para obedecer y agradar a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham puso su fe en Dios, pero los líderes religiosos, quienes afirmaban que Abraham era su padre, no lo hacían. Ellos rechazaron a Jesús. Rechazaron la verdad. Y la pregunta es para todos nosotros. ¿Qué vas a hacer con las palabras que Jesús está diciendo? ¿Las recibirás como si fueran verdad? Porque lo son. ¿Vas a creer a Jesús o lo vas a rechazar? Mi consejo para ustedes es que le creas. Crean en Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino a la salvación. No hay otra forma. No seas como los líderes religiosos que rechazaron a Jesús, rechazaron la verdad, no estuvieron dispuestos a admitir su condición y su necesidad de un Salvador. Sé como Abraham. Como nos dice Génesis 15:6, Abraham, que se convierte en Abraham, creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham puso su fe en Dios. Y por eso es que fue salvo. Por último, ven y conoce a Jesús. Él te liberará del pecado y te dará una nueva vida para vivirla para Él. No tienes que estar encadenado, esclavizado por el pecado. Ven y experimenta la verdadera libertad en Jesús. Recibe a Jesús como la luz para tu vida y deja de caminar en la oscuridad y camina ahora en la luz como hijo de Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día nuevamente. Señor, gracias por tu palabra, por esta oportunidad que hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y
Te damos gracias, Jesús, por la libertad que tenemos en ti. Señor, tú eres el único que pudo haber hecho esto posible. Cuando nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos, estábamos condenados. Tú viniste, Jesús, a darnos esperanza, a darnos salvación, a dar tu vida por nosotros, Señor. Te pido, Jesús, de que nos ayudes a buscarte por sobre todas las cosas, a ser verdaderos discípulos tuyos, a darte nuestras vidas por completo, a no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para complacerte a ti, Jesús. Y te pido, Señor, de que si hay alguna persona aquí que todavía no te ha recibido, todavía no ha reconocido, o de repente no quiere admitir la realidad de su condición, que tú le puedas abrir los ojos, Señor, y que estas personas puedan venir a ti y convertirse en hijos de Dios, que pongan su fe en ti. Tú, Señor, tienes el poder de cambiar vidas, de transformar vidas, de dar vida al que está muerto. Tú estás aquí, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu provisión, por la libertad que tenemos en ti, Jesús, para vivir para ti. Gracias, en tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar esta última parte o este corito de la canción. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Yo te puedo decir que yo sí soy un hijo de Dios, y seguramente muchas personas aquí. Y todavía hay espacio en la casa de Dios para ti. Recíbelo como tu Padre, como tu Señor, como tu Salvador. Y conviértete en un hijo, conviértete en parte de la familia. No de la familia Calvary Chapel, la familia de Dios. Gracias, hermanos, por venir esta tarde. Caminen con el Señor y que el Señor los bendiga. Hasta luego.